con Jaime Núñez. La que parece no dar tregua es la inflación. De acuerdo con el INEGI, la inflación de el mes de febrero se habría elevado a 4.2%, 4.02% tasa anual en febrero pasado, reportando un aumento de 0.50% con respecto al dato previo. Esto en el plano nacional. También en el tema internacional, pues las cosas están muy complicadas. Ayer veíamos de manera muy preocupante lo que estaba ocurriendo en las bolsas asiáticas, los futuros en los energéticos, el precio del petróleo. Valeria Moy, la titular directora del Instituto Mexicano de la Competitividad, en la línea telefónica. Valeria, qué gusto escucharte y saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues qué cóctel, ¿no, Valeria? ¿Qué cóctel se está formando a nivel económico, no crees? Qué bárbaro, ¿no? Si empezamos el año con incertidumbre, ahora ya no sé ni qué palabra usar, ¿no? O sea, lo que vivimos a principio de año la llamábamos incertidumbre, esto pues ya no sé qué es, ¿no? Porque verdaderamente estamos viviendo pues momentos muy extraños en términos de todo lo que está sucediendo. Ayer justo lo mencionabas, el petróleo estaba cotizando por arriba de los $100 por barril, $119 por barril, y ahorita justo mientras estamos hablando, Jaime, está cotizando en $85 por barril. Entonces, estamos viendo unos cambios, una volatilidad gigantesca en el mercado, y por supuesto, pues esto va a tener ciertas afectaciones en precios, pero todavía no sabemos cuáles, Jaime. Me encantaría decirte, sí, mira, hay que sacar la bola de cristal y con esto vamos a saber exactamente lo que va a suceder, y sinceramente no sabemos qué va a suceder. Hoy por hoy podemos decir cuándo inició este conflicto en Irán, pero no sabemos cuándo termina, y lo que sí vamos a saber es poco a poco cómo se va moviendo el precio del petróleo, qué pasa con el estrecho de Hormuz, y a partir de ahí ir sacando conclusiones, porque desde luego que lo que vamos a ver es una reconfiguración como en las reglas geográficas, en las reglas del comercio, que eso es lo único que sabemos ahorita. Todo está moviéndose, todo está cambiando, y cómo vaya a terminar me encantaría saberlo, Jaime, pero sinceramente pues no lo sé yo, y yo creo que no lo tiene claro tampoco nadie. Oye, pero a ver, lo que sí podemos saber, Valeria, es qué tanto o qué tanto ya no dependemos del petróleo. Tengo entendido que nuestras finanzas públicas y la elaboración del presupuesto depende mucho por todo lo demás variables, pero hoy ya nuestra economía no está tan petrolizada como llegó a estar. A ver, ayúdanos a comprender todo eso, ¿no? Para nada está ya tan petrolizada como estaba. De hecho, pues esta idea de que México es un país petrolero, la verdad es que solo porque nos la enseñaban en los libros de textos, ¿no? Pero México dejó de ser un país petrolero hace mucho tiempo, y no porque no tenga petróleo, sino porque hoy en términos netos importamos más petrolíferos de los que exportamos. Entonces, sí tenemos algo de reservas de petróleo, sí tuvimos muchas reservas de petróleo, pero pues ahora yo creo que ya es otro el juego, ¿no? Ahora somos un país manufacturero, y sobre eso hay que atenderlo. Yo creo que, desde luego, las finanzas públicas sí tienen un componente relacionado con el petróleo, pero ya no tanto, porque hay que ir reconociendo o viendo que durante la administración de López Obrador se fue bajando el impuesto que se pagaba de Pemex, o sea, la forma en la que el gobierno se hacía de recursos de Pemex era pues mediante el cobro de mayores impuestos, y esos impuestos han ido disminuyendo de forma importante y se han ido consolidando en una sola tarifa, ¿no? Antes tenías diferentes tipos de impuestos aplicables, y ahora pues todo se llama el derecho único del bienestar, ¿no? Entonces ahora tenemos ese impuesto que es el menor que se ha tenido en mucho tiempo, lo cual le debería, entre comillas, permitir a Pemex pues tener una mejor situación financiera. Pero pues Pemex no va a tener una mejor situación financiera únicamente por un ajuste fiscal, va a tener una mejor situación financiera en el momento que cambie su estructura operativa y produzca de otra manera, ¿no? Y que sea rentable, ¿no? Como empresa. Exacto, que ¿no? es. Oye, Valeria, en el tema energético, ¿por qué sí nos debe importar lo que ocurre a nivel global con lo que sucede tan lejos y tan distante como es en el estrecho de Hormuz, cuando compramos tanta gasolina, cuando dependemos tanto del gas natural internacional y cuando nuestra refinación todavía no logra esa aspiración que desde el gobierno pasado se tiene? Pues porque el petróleo es un commodity, ¿no? Y al ser un commodity, el precio se determina a nivel internacional. Nosotros no tenemos control sobre el precio. Entonces, o sea, nosotros, el petróleo que producimos, la cantidad de petróleo que producimos, para ponerlo en términos muy sencillos, que pueda incidir en el precio internacional del petróleo. Sin embargo, lo que está sucediendo en este momento
en el estrecho de Hormuz y en la guerra en Irán y en las zonas aledañas, sí puede cambiar el precio de este commodity. Y eso es lo que va a cambiar el precio del petróleo a nivel mundial, más allá de que nosotros dependamos o no de ese petróleo que se produce allá, que se usa allá, que se transporta allá y que sale o no sale del estrecho de Hormuz. Es el precio de un bien que al final del día es un commodity y es un precio que se determina a nivel internacional. Entonces, si cambia el precio del petróleo por la situación en Irán o en el estrecho de Hormuz, pues cambiará el precio también que aplica para nosotros y cambiará el precio de las gasolinas que importamos y cambiará el precio de los fertilizantes que utilizamos, ¿no? Entonces, por supuesto que aunque esté muy lejos, es algo que nos afecta. De la petroquímica, estoy platicando con la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Valeria Moy. Valeria, otro dato importante, inflación salió alta. ¿Qué ves en el componente de la inflación y qué debe o a qué debemos atender en este registro del día de hoy? Yo creo que hay varias cosas que leer del dato de inflación de hoy. De entrada, pues ya está por arriba de lo que nos gustaría, está por arriba del 4%, 4.02. Me dirás, oye, ¿es muy poquito? Sí, es muy poquito, pero al final del día, pues ya es como una señal de ojo aquí con la inflación. El componente subyacente está en 4.50. El componente subyacente es el que depende más de condiciones de mercado, ¿no? De oferta y demanda. Es el que Banco de México puede quizás incidir más sobre ello. Y cuando ya está en 4.5, pues Banco de México ya tiene que empezar a considerar si va a mantenerse en las tasas como están o si todavía considera siquiera la posibilidad de bajar las tasas, lo cual yo creo que en este momento ya no sería prudente. Pero la lectura particular de este último dato tiene un componente que es todavía más interesante por lo específico que es y está relacionado con el precio del jitomate. El jitomate subió de precio, Jaime, 22% en un mes, solo en febrero, el jitomate subió 22%. Y el jitomate, aunque usted no lo crea, está muy ponderado en la canasta de consumo de los mexicanos. La pregunta interesante es, ¿y por qué subió el precio del jitomate Sí, tanto qué en un pasó? mes, no? Pues la mayor producción de jitomate en México se da en Sinaloa. Y sacar la producción de jitomate de Sinaloa en las fechas en las que se abateó, por usar ese término que tanto se usa, al mencho, se volvió extremadamente complicado. Ah, Entonces la mira. producción de jitomate se quedó allá, lo cual resultó en una escasez para el resto del país de jitomate que proviene típicamente de Sinaloa. Entonces vimos un fenómeno profundamente doméstico, profundamente local y localizado que incidió en el incremento de un precio que está muy ponderado en la canasta de consumo de los mexicanos. Qué dato tan interesante. Valeria, 26 de marzo tengo entendido que es el anuncio de política monetaria. ¿Qué crees que pues, el Banco de México vea o tome como decisión con este dato que conocimos el día de hoy? Yo creo que Banco de México no va a mover la tasa de interés en esta ocasión, yo creo que la va a dejar donde está y va a esperar a tener más lecturas de inflación, ¿no? Yo creo que vamos a tener que esperar a ver qué sucede en Irán, qué va a suceder con el precio del petróleo, porque si el precio del petróleo sube, te digo, en este momento bajó, ¿no? Pero no sabemos qué vaya a suceder, bajó en relación a cómo estaba ayer, ¿no? Pero no sabemos esto cómo vaya a desenvolverse en los siguientes días. Entonces, yo creo que lo que Banco de México, lo que sería prudente para Banco de México hacer es pues esperarse a ver qué pasa, cómo se va desarrollando esta guerra, este conflicto y por supuesto el impacto que los precios de los energéticos pueden tener en el precio de los bienes que consumimos, ¿no? ¿Qué tanto ruido crees que meta lo que va a ocurrir a partir del 16 de marzo con estas primeras rondas o charlas con el gobierno norteamericano para el TEMEC? Nada, sinceramente, ¿Nada? en términos inflacionarios, no, yo creo que no. Yo creo que en términos inflacionarios no va a meter ruido. Es normal que se ponga una fecha para empezar una conversación, que además yo creo que ya empezó, ¿no? O sea, ese es como el inicio formal, pero en realidad es una conversación que lleva sucediendo ya un buen rato, ¿no? Las reuniones se dan todo el tiempo, continuamente están los subsecretarios y el secretario en Washington. Entonces, esta es una fecha como, pues sí, una fecha formal, pero no creo que de las conversaciones que se den tengamos impacto en inflación, a menos que veamos una medida unilateral en términos de aranceles o cosas por el estilo, que no lo veo en este momento del lado de México, ¿no? Ya lo vimos con los aranceles que le pusimos a China y a los bienes que vienen de China y de otros países con los que no tenemos tratado,
pero eso ya sucedió, ¿no? Y eso, el impacto de esos aranceles, pues se irá pasando a precios de forma gradual. No creo que con el anuncio de las conversaciones, con el anuncio del inicio formal de las conversaciones, que sí seguramente habrá ruido, pues creo que será eso, creo que será ruido, Más ruido. no creo que se traduzca en el precio de los bienes, ¿no? Yo creo que lo que sí puede traducirse en el precio de los bienes es pues un conflicto en Irán mucho más severo Sí. o mucho más tardado, ¿no? Más largo, ¿no? Duradero. Ya Sí. veremos, a ver qué pasa. Pues ya estamos listos para la bancaria, mi querida Valeria, a ver si nos vemos por allá. Listos, ahí nos vemos, ¿no? Allá Ahí nos estaremos. vemos. Cuídate Órale, mucho, pues, Valeria. me Gracias dará por gusto todo, verte, ¿eh? Jaime. Hasta Igualmente. luego. Abrazo. Bye. Es Valeria Moy, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y sí, vamos a estar transmitiendo prácticamente toda la próxima semana desde Cancún, Quintana Roo, en el marco de la 89 Convención Bancaria. Déjeme ir